Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a comenzar con nuestra serie de computación cuántica. Vamos a hablar de algunos de los principios como la superposición, la incertidumbre y la coherencia. ¿Sí? Cuando tenemos una computación binaria tradicional, estamos regidos por la ley de Moore. ¿Sí? Los computadores binarios y que comenzaron en la década de 1950, ¿sí? Con las máquinas ENIAC y otras máquinas que fueron creados principalmente en Estados Unidos y en Inglaterra, se basaban en el álgebra de Boole, ¿sí? Boole, un matemático del siglo XIX, que estuvo hacia los años 1865. Eh, Anteriormente, él había establecido ya el principio del álgebra de Boole. El, el álgebra de Boole o álgebra digital lo que se basa es en dos estados posibles: el encendido y apagado, ¿sí? Ese encendido y apagado se representan por ceros y unos, ¿sí? Entonces, se codifica toda la información en forma de ceros y unos, ¿sí? Que pueden ser también voltaje: 24 voltios, 0 voltios, ¿verdad? O 6 voltios y 0 voltios. Hay muchas formas de representar. Lo importante es que se permiten únicamente dos estados: el de encendido y el de apagado. El encendido generalmente representado por un 1 y el apagado por un 0. ¿Sí? Para poder construir toda la lógica de la toma de decisiones en base al álgebra de Boole, se tienen tres operadores, que son la suma binaria, la multiplicación binaria que presentamos aquí, ¿sí? Pueden ver mi video sobre lógica combinacional para conocer un poco más. Y la puerta NOT. Eso es para la parte digital. Fíjense que al hacer aquí el producto binario, entonces se va produciendo la puerta AND, 0 por 0, 0 y así sucesivamente, ¿verdad? Solamente cuando las dos entradas son 1 es 1. Y de esa manera vemos que se pueden construir eh, por medio de transistores, se pueden construir esas puertas. Entonces, cuando yo tengo la lógica digital, necesito cada vez más transistores si quiero que estos circuitos hagan más operaciones por segundo, ¿sí? Y la ley de Moore me dice que cada 18 meses la tecnología va a avanzar al punto de que en un microprocesador se van a duplicar la cantidad de transistores. Es decir, de alguna manera, la posibilidad de hacer más operaciones lógicas, ¿sí? Entonces, como hoy en día cada vez más necesitamos mayor capacidad de cómputo para los juegos en línea cuando jugamos o en nuestra computadora, en nuestro celular, sabemos que necesitamos mejores procesadores, ¿sí? Pero esa miniaturización entonces llega a un punto en el cual cuando la distancia entre estos elementos es muy pequeña y los buses entre ellos, los circuitos por los cuales van la información, son muy pequeños, entonces se comienzan a manifestar fenómenos cuánticos, ¿sí? Y el efecto que se manifiesta es el efecto túnel, ¿sí? En el efecto túnel resulta que cuando yo, por ejemplo, a un electrón lo voy eh, reduciendo justamente el espacio por el cual puede circular, ¿sí? Eso se llama confinamiento. Voy reduciendo, como veíamos aquí, la distancia entre estos transistores, como esto es realmente muy pequeño, es nanométrico, ¿verdad? Dentro del índice de los nanómetros están todos estos transistores, 10 a la menos 9 metros. Entonces, cuando esta distancia es muy pequeña, ¿verdad? Entonces prácticamente los electrones quedan confinados en los circuitos y, por ejemplo, un electrón que tenía acá una barrera física, es posible que se manifieste en otro bus, ¿sí? Porque este confinamiento, este espacio es tan pequeño, de tal manera a que existe una probabilidad de que aparezca en este otro punto. ¿Mm? Y eso es justamente el efecto túnel. Es un efecto cuántico probabilístico de que cuando yo reduzco el espacio donde puede circular un electrón, entonces él llega a aparecer en otro lugar donde no debía aparecer, ¿verdad? Por ejemplo, en otro circuito del bus. Y entonces atraviesa esta barrera, que puede ser una
barrera de potencial, ¿sí? O podría ser inclusive una barrera física, ¿sí? Generalmente una barrera de potencial. Entonces pasa de tener más energía a tener menos energía, ¿sí? Y esto, por ejemplo, explica también por qué este fenómeno túnel el efecto túnel cuántico es sumamente importante en la naturaleza. Fíjense que por la misma razón también en el Sol los cationes de hidrógeno, sí, tendrían una fuerza de repulsión entre ellos, pero debido al efecto de túnel, algunos de esos cationes pueden atravesar esta barrera de potencial y unirse entre ellos y dar lugar a la fusión nuclear, y la energía restante es lo que llega como radiación, como luz hasta nosotros, ¿sí? En esencia, entonces, el efecto túnel es que en vez de superar una barrera de potencial, él necesitaría esta cantidad de energía y este camino. Entonces, él, por el efecto cuántico, por el túnel, pasa a un estado de menor energía, ¿sí? Atraviesa la barrera de potencial no por el camino clásico, sino por el camino cuántico, que es lo que se me está dibujando aquí. Entonces, este efecto cuántico ya aparece cuando tenemos muchísimos transistores en un microchip. Entonces, de alguna manera, la naturaleza ya nos está indicando que si queremos mayor capacidad de información, tenemos que comenzar a estudiar los fenómenos cuánticos, ¿sí? El principio básico de la computación cuántica es la superposición. Resulta que, por ejemplo, un electrón realmente existe en los estados excitados y no excitados al mismo tiempo, ¿sí? Este sería el estado no excitado y este sería el estado excitado. Pero el electrón realmente, la superposición me dice que puede existir en ambos estados a la vez, ¿verdad? Y eso es un concepto un poquito abstracto, porque generalmente nosotros pensamos que un objeto solo puede existir en un estado, ¿sí? Pero en realidad existe en ambos estados. ¿Y cómo sabemos eso? Vamos a ver enseguida. Ahora, se da una particularidad. Si bien los estados del átomo de hidrógeno, por ejemplo, puede estar en el estado excitado y no excitado, así existe, se da una particularidad en la física cuántica, que cuando yo lo observo a este ente cuántico, en este caso el electrón, él necesariamente de manera aleatoria lo voy a observar como un estado excitado o como un estado no excitado. Yo nunca voy a poder observarlo así. Voy a observarlo en este estado o no en este otro. Y eso es lo que se conoce como incertidumbre, que yo no puedo determinar, ¿sí? El estado completo en el cual se encuentra con exactitud. Cuando lo haga, voy a ver en uno de los dos estados, voy a encontrarlo, ¿sí? No como realmente está, que es un estado superpuesto, ¿sí? Sí o sí voy a observar un estado excitado o no excitado, ¿sí? Entonces eso es una incertidumbre, porque de manera aleatoria yo voy a observar esto o esto, ¿verdad? No puedo determinar a priori. Voy a observar o un estado no excitado o un estado excitado. Entonces ahí también se da un poco una diferencia con la física común que estamos acostumbrados a observar. Por ejemplo, si agarro una regla y mido la pantalla de mi celular o de mi computadora, yo voy a suponer directamente los centímetros que veo ahí, 30 centímetros, 20 centímetros, ¿verdad? Mi celular, 10, 11 centímetros, ¿sí? Hay una relación directa entre la magnitud de la pantalla de ese celular y lo que me muestra mi regla de medición. No pasa lo mismo en la física cuántica, ¿sí? Porque ahí yo no puedo observar directamente la magnitud. Cuando lo observe, se dice que va a colapsar. Voy a ver realmente una parte, voy a ver uno de los dos estados, nomás voy a poder ver, no la superposición. Entonces eso también es una particularidad de los fenómenos cuánticos. El electrón existe en ambos estados, pero cuando lo observe va a tomar uno de los dos estados, nomás voy a poder observarlo, ¿sí? Entonces, ¿cómo yo sé que existe en realidad la superposición? ¿Cómo se pudo probar eso?
si yo excito a este átomo, ¿sí? Y a este electrón le llega una onda electromagnética con una frecuencia adecuada, entonces resulta, me pongo a observar y hacer mediciones y promedio las mediciones, voy a ver que es como que el electrón va a estar en ambos estados y va a promediar, ¿sí? Va a promediar y voy a ver aproximadamente que va tomando diferentes estados y que esto también es ondulatorio, ¿sí? Entonces, los estados aparentemente están intermitentemente en una de las dos partes, con una determinada probabilidad, ¿sí? De encontrarlo aquí o de encontrarlo aquí, ¿sí? Entonces, yo voy haciendo esas mediciones y resulta que también aparentemente está en un estado ondulatorio. Pero ¿por qué yo sé que en realidad el átomo tiene ambos estados a la vez? Y puedo comprobar el principio de superposición. Porque si yo dejo de excitar al átomo con esa onda ondulatoria, ¿verdad? Todavía él presenta un comportamiento oscilatorio. Quiere decir que en realidad se encuentra en ambos estados. Pero cuando ceso de excitar al electrón con esa onda, resulta que ningún átomo está realmente aislado, no está completamente aislado. Siempre interactúa con el medio externo, ¿sí? Entonces ahí yo puedo ver que hay campos electromagnéticos o agitación térmica que tienen electrones que están interactuando con mi electrón que yo estoy estudiando, ¿sí? Entonces yo no lo puedo aislar totalmente a este electrón, ¿sí? Y el tiempo que transcurre desde que cesó la superposición hasta que vuelvo a tener uno de los dos estados de manera individual se llama tiempo de coherencia, ¿sí? Entonces, transcurre ese tiempo en que el átomo cesó la oscilación e interactúa con el espacio exterior, ¿sí? Entonces, al principio realmente se encontraba en ambos estados. Por eso supe que hay superposición. O sea, si yo le mido en ese momento, cuando recién eh, eh, tenía la oscilación, yo voy a ver prácticamente que es un comportamiento continuo, ¿sí? Es prácticamente continuo, ¿sí? Pero después voy a comenzar a ver en alguno de sus dos puntos, en su estado excitado o no excitado. Entonces, la oscilación me permite ver de que realmente este electrón está en ambos estados, excitado y no excitado al mismo tiempo. Me permite comprobar la superposición, ¿sí? Y el tiempo que pasa hasta que yo pueda volver a medir uno de los estados de manera individual se llama entonces el tiempo de decoherencia, donde se vuelve a separar en sus estados el electrón. Entonces, ese tiempo es muy importante, ¿sí? Ese tiempo de coherencia entonces es el tiempo durante el cual esta unidad cuántica, en este caso el electrón, va a interactuar con su medio, ¿sí? Una vez cesada la oscilación, va a interactuar con su medio. Entonces ese tiempo es muy importante para saber cuánto le va a llevar a este electrón después de haber sido excitado con una onda, volver a uno de sus estados básicos, ¿sí? Ahora, entonces, ¿cuál es la unidad de información entonces dentro de la computación cuántica? Y el qubit, ¿sí? El qubit es la unidad cuántica fundamental, ¿sí? Y representa la combinación lineal de los estados. Una combinación lineal es una expresión matemática de este tipo, ¿sí? Donde yo tengo dos estados base, que en este caso sería no excitado y excitado, multiplicados por un número. En este caso, este número es la probabilidad de encontrarle a el, de que cuando yo le mida, encuentre en este estado al electrón, ¿sí? Entonces, vemos que debido a la superposición, ya el qubit
se presenta como un elemento continuo, ¿sí? Como un concepto lógico continuo, no es discreto como el bit tradicional, ¿sí? Que es solamente 0, 1, no. Acá vemos que por la superposición es como que es una sucesión de estados con una determinada probabilidad, ¿ok? Entonces, cuando yo hago mi medición, voy a hacer, de alguna manera, va a colapsar, voy a forzar a observar o el estado excitado o el estado no excitado, ¿sí? Entonces de ahí salen estos números, ¿sí? A sub 0 va a ser la probabilidad de encontrar al electrón en el estado no excitado. Y A sub 1 va a ser la probabilidad de encontrar al electrón en el estado excitado, ¿sí? Entonces, cuando yo hago la medición, como habíamos dicho, solamente voy a poder ver el estado excitado o no excitado, pero el qubit en sí es una superposición. Entonces, eso es lo que hay que comprender. El qubit es una superposición, pero al medirlo, necesariamente voy a observar en uno de sus dos estados solamente, ¿sí? Entonces, es también importante recalcar que la suma de estas probabilidades tienen que ser igual a la unidad, ¿sí? Y que generalmente estos son números reales no negativos. O sea, A sub 0 y A sub 1 son números reales no negativos, acá, ¿sí? Son no negativos. Y, pero también pueden ser números cuadráticos complejos, o sea que, mejor dicho, complejos que sus módulos elevado al cuadrado me den 1, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque le quito raíz cuadrada de esto y la raíz cuadrada de esto es 1. Entonces, el módulo al cuadrado de estos elementos tiene que ser igual a 1. Pueden ser números complejos también. Entonces, no solamente pueden ser números reales positivos, no negativos, también pueden ser números complejos, ¿sí? Ustedes saben cuando hay números complejos, quiere decir que hay cantidades imaginarias. Entonces, el qubit, las amplitudes, porque a esto se le llama amplitudes, son probabilidades de encontrarle. De que cuando mida yo encuentre al qubit en su estado excitado, 1, o en su estado no excitado, 0. ¿Sí? Y la suma de esas amplitudes tiene que ser 1 y son números reales no negativos o bien son números complejos. ¿Ok? Para entender un poquitito el concepto del qubit, el qubit es un concepto lógico, ¿sí? Pero que puede emplearse sobre un gran número de sistemas con comportamiento cuántico. No hace falta que sean los electrones de los cuales recién estábamos hablando. Podrían ser también otros entes microscópicos como las moléculas, átomos, iones, ¿sí? E inclusive algunos de tamaño macroscópico como los circuitos superconductores, ¿sí? Todos esos tienen comportamiento cuántico. Entonces el qubit es un concepto lógico que se puede implementar, ¿verdad? A través de varios sistemas cuánticos, ¿sí? Se puede implementar como un campo eléctrico de iones suspendidos, se puede implementar como iones confinados o átomos confinados o en un circuito superconductor. En varios entes físicos yo puedo implementar el concepto lógico siempre que esos entes físicos tengan un comportamiento cuántico. Para tenernos una idea geométrica de todo eso, fíjense que también se puede considerar al qubit como la cantidad de información que yo puedo yo llevar o que puede transportar esta combinación lineal de estos dos estados, ¿sí? Y acá generalmente se tiene la esfera de Bloch. Entonces, para hacer un poquitito una idea geométrica del tema, fíjense que el álgebra binaria de Boole normal que usamos hoy en día en las computadoras, básicamente es 0 y 1. Es como que son dos puntos en el espacio. En cambio, el qubit es para
es toda una esfera de posibilidades donde yo puedo ir tomando valores entre 0 y 1, ¿sí? Entonces, fíjense como que en un lugar yo tengo 2 puntos nomás, solamente 2 puntos de información, acá tengo toda una esfera de información, ¿sí? Pero esto es solamente una comparación geométrica para darnos una idea nomás de que yo en el qubit voy a poder transportar mucho más información que lo que estoy transportando en un bit que tiene solamente 2 puntos, ¿sí? Entonces, acá tengo una combinación lineal de estos dos estados. Y puedo pensar que así como una esfera contiene muchísimo más puntos que 2 puntos aislados, entonces en general un qubit, ¿verdad? O cuando tengo más de un qubit, porque puedo tener 2 qubits, 3 qubits, varios estados superpuestos, entonces voy a transportar muchísimo más información, ¿sí? Para tenerme ya una idea mental de que voy a transportar mucho más información a través de un qubit, ¿sí? Entonces se conoce como esfera de Bloch y representa las posiciones, cada posición dentro de la esfera representa una probabilidad de encontrarle al, al qubit en el estado no excitado o excitado, ¿sí? Bueno, entonces el qubit también representa la cantidad de información que puede ser transportada en esta combinación lineal, ¿sí? Así como veíamos que se necesita de puertas digitales para la lógica digital y al principio en esta lámina veíamos lo que eran las puertas AND digitales, ¿sí? Que se implementaban sobre transistores, también necesito puertas para implementar, puertas cuánticas para implementar mi computación cuántica, ¿sí? Entonces, una puerta cuántica es un circuito básico que actúa sobre uno o varios qubits, ¿sí? En este caso se muestra que actúa sobre un qubit, ¿sí? Y son los equivalentes cuánticos de las puertas lógicas digitales tradicionales. Entonces, para entender la potencia y los algoritmos cuánticos, hay que conocer también de la computación tradicional. Ahí vamos a poder dimensionar el poderío de las máquinas cuánticas, de las computadoras cuánticas, y ahí también vamos a poder hacer algunas analogías, ¿sí? Pero tienen algunas particularidades las puertas cuánticas. Son reversibles, o sea, fíjense que en la lógica digital siempre tiene un sentido las operaciones nomás. Eso podemos, en la lógica digital tradicional, fíjense, por ejemplo, cómo acá está condicionado al sentido, ¿verdad? No es bidireccional esta puerta. Se ve claramente que la energía no puede eh, estar viniendo en ambos lados. No, tiene un único sentido. Entonces, generalmente con este tipo de puertas, yo no puedo construir, en principio no construyo computación reversible. Tengo que hacer algunos artificios para hacer una computación reversible con este tipo de puertas, ¿verdad? Sin embargo, todas las puertas cuánticas ya son reversibles. O sea, yo puedo hacer esta operación, pero teniendo esta situación, aplicando la puerta de Hadamard, es bidireccional. O sea, puedo llegar a este qubit también. Estando en este qubit, puede llegar a este y haciéndolo del otro lado también. Si tengo esto, usando la misma puerta, puedo llegar a este estado. Entonces, eso se llama reversibilidad. Y esto vamos a estudiar que le va a dar un gran poder a la computación cuántica. ¿Sí? También la reversibilidad. Matemáticamente son matrices unitarias, ¿sí? Si por ahí no tienen el concepto de lo que es una matriz unitaria, no se preocupen, es para los que saben a qué me estoy refiriendo. Igual si tienen curiosidad, pueden mirar en internet, hay suficiente información sobre matrices unitarias. Cuando estudiemos con más detenimiento en la serie cada una de estas puertas cuánticas, vamos a hablar más sobre este concepto, ¿sí? Los qubits son sobre los que actúan deben conservar su comportamiento cuántico. O sea, después de aplicar la puerta cuántica, tengo que volver a tener otro qubit, ¿sí?
generalmente del mismo orden. Fíjense, acá tenía este qubit, después de aplicar la puerta cuántica tengo otro qubit, solo que estos dos estados se intercambiaron y acá las probabilidades son ahora funciones de las probabilidades originales de estos dos estados, se combinaron y este nuevo qubit tiene sus probabilidades como combinación de las probabilidades de estos dos estados iniciales, ¿sí? Y eso es exactamente la computación cuántica, ¿sí? Entonces, pero el poderío se va notando cuando tenemos más de un qubit, por ejemplo, de n igual a 3, ¿sí? Donde tengo entonces 3 elementos. Ese es un 3 qubits, ¿sí? Los algoritmos cuánticos a trabajar con qubits o sus múltiplos superiores trabajan simultáneamente en todas las combinaciones lineales posibles de la entrada, ¿sí? Entonces, se trabajan simultáneamente en todas las combinaciones lineales posibles de esta entrada, ¿sí? Este paradigma se conoce como paralelismo cuántico y es lo que los computadores cuánticos usan para tener una gran capacidad de información, ¿sí? Entonces quiere decir que si estos eran los estados iniciales y acá yo tengo un algoritmo cuántico que está constituido sencillamente por una serie de una o más puertas cuánticas, ¿sí? Entonces el resultado de esto se va a escribir en todas las salidas. Fíjense que esto ya se veía aproximadamente aquí, ¿verdad? Donde se combinaban las probabilidades de estos dos estados, se combinaban en este nuevo, entonces se escribían, ¿verdad? En ambos estados se escribían una operación que relacionaba a estas dos probabilidades. Sigue pasando lo mismo si tengo 3 qubits. O sea, cada uno de estos estados va a escribir sus resultados sobre toditos los otros estados, ¿sí? Cada uno, el 000 va a escribir resultados sobre todos los otros estados, ¿sí? La función f. Sobre 000, sobre 01, sobre 010, sobre todo. Lo mismo con este, 001 va a escribir sobre este, sobre este, sobre este, sobre este, ¿sí? Entonces eso es lo que me dice acá. Un algoritmo cuántico de M puertas escribirá sus resultados simultáneamente en todos los estados superpuestos, ¿sí? Y esto es lo que le da un gran poder a la computación cuántica, ¿sí? Entonces el paralelismo, y se basa justamente en la superposición de estados. Acá lo puedo mirar con más claridad en este gráfico, ¿sí? Así como decíamos, cada estado está representando una probabilidad de que se encuentre en este estado, ¿sí? Cada uno de los alfa. Acá podemos tener alfa 0 hasta alfa 7, ¿sí? Entonces, fíjense las flechas como van indicando que este resultado que apareció acá es una combinación lineal, ¿verdad? De operaciones realizadas, ¿verdad? Van a interactuar sobre todita estas entradas, ¿sí? Se van a combinar todas estas entradas, se van a combinar entre ellas y van a dar lugar a esta entrada. Nuevamente, todas las entradas van a volver a combinarse y van a escribirse sobre esta entrada. Sobre cada una de ellas se combinan todas las entradas para dar lugar a la siguiente. Y como es reversible la puerta, también al revés es cierto esto, ¿eh? Entonces, de ambos lados se produce. Y acá está justamente el tiempo de coherencia. ¿Por qué? Porque justamente en la computación cuántica yo voy a hacer una excitación de ese sistema, que puede ser un ion confinado, puede ser un circuito superconductor, y va a pasar el tiempo de coherencia donde yo voy a poder encontrarlos nuevamente en sus estados separados a estos estados voy a poder volver a separarlos para observar sus probabilidades, ¿sí? O sea, lo que voy a poder es determinar la probabilidad de los estados separados, ¿sí? Ese es el tiempo de coherencia. Entonces, mientras que acá tenía 3 bits para la información, acá ahora, por el paralelismo cuántico, puedo tener 8 bits. Otra cosa que vamos a mencionar en otro video es el entrelazamiento, ¿sí? El entrelazamiento es un fenómeno
que dice que algunos de estos estados no pueden ser representados como una simple combinación de estos, ¿verdad? Sino que tiene que ver con estados entrelazados. Eso vamos a explicar en otro video un poquitito mejor, ¿sí? Ahora vamos entonces a la potencia. ¿Por qué es que hablamos de la computación cuántica? Cuando tenemos n igual a 3, no se ve tanto todavía el poder de la computación cuántica. Pero ¿qué pasa si nos vamos a los actuales niveles de la computación cuántica? ¿Sí? Actualmente se tienen computadoras cuánticas que manejan 53 qubits, ¿verdad? O sea que acá tengo A sub 0, A sub 1, ¿verdad? Tengo prácticamente 53, tengo 53 estados acá posibles, 0000, 53 0 hasta 53 1, ¿sí? Son qubits, ¿verdad? De 53 elementos, ¿sí? Entonces, la combinación lineal de eso es realmente gigantesca, ¿sí? La combinación lineal de esos 53 estados me da 9 petabits. Si estos eran bits, y acá tenía 53 bits, acabo de tener 9 petabits de procesamiento. Si esto eran 53 bytes, ¿verdad? Que es un grupo de 8 bits, acá entonces tendría 9 petabytes, ¿sí? Google, en el momento que yo grabé este video, había publicado que en 200 segundos había trabajado con un computador cuántico de 53 qubits, ¿sí? Y logró procesar información que un ordenador digital binario tradicional lo haría en 10.000 años. O sea, no es solamente la capacidad gigantesca de procesamiento, porque obviamente acá es 9 seguido de 15 ceros, ¿sí? Y acá esto no llega ni a 100, ni a 2, no, es un dígito por debajo de los 2 ceros. Y acá tengo 15 ceros, o sea, es una magnitud muchísimo más grande, ¿sí? Entonces, es mucho más grande la capacidad de procesamiento de un computador cuántico, ¿sí? Entonces, no solamente es la capacidad, sino el tiempo en el cual lo haría, hacen las operaciones, ¿sí? Porque en vez de tardar 10.000 millones de años, que una persona normal no podría con la tecnología actual acceder a esa cantidad, pero ahora en 200 segundos se puede obtener ese resultado. Para tener una idea, hacia el 2018 se tenía la estimación de que Google procesaba en un solo día 20 petabytes, ¿sí? De la información de todo el mundo, ¿sí? De las páginas web de todo el mundo, 20 petabytes, ¿sí? Y eso en cuanto hacía en 86.400 segundos. Ahora resulta que en 600 segundos ya podría procesar 27 petabytes, podría procesar en 600 segundos. Entonces, en vez de tardarse 86.400 segundos, se tardaría 600 segundos en hacer el mismo trabajo. O sea, también en tiempo se gana muchísimo, ¿sí? Y nuevamente, esa es una cantidad gigantesca tanto de procesamiento como de velocidad de procesamiento, que es muy alta, ¿sí? El Gran Colisionador de Hadrones, pueden ver mi serie de campos y ondas electromagnéticas, donde explico este dispositivo, es el que nos permite conocer las partículas, cómo están las partículas subatómicas, siempre están ahí trabajando a nivel de quarks y otras partículas subatómicas se van trabajando, ¿verdad? Y siempre se está queriendo con el tema de la antimateria y otro tipo de cosas de física de partículas. Entonces, esto está en Europa, ¿verdad? Y es una de las máquinas más conocidas, ¿verdad? De la física actualmente. Es una máquina que genera aproximadamente 20 petabytes de información, pero en un año, que son más de 31 millones de segundos. Entonces, la información que genera esta máquina ahora con un computador cuántico, yo lo podría procesar prácticamente en 600 segundos y todavía me va a sobrar una gran capacidad de cómputo, ¿sí? Entonces, este es el poder de la computación cuántica, ¿sí? Algo que a mí me llevaría 10.000 millones de años, lo voy a hacer en 200 segundos, ¿sí? Lo que Google tarda todo un día,
más de 86.000 segundos en procesar, un computador cuántico lo hace en 600 segundos, ¿sí? Hay por ahí una información que encontré en internet, ¿sí? De la revista Nature que decía que ese científico estimaba que aproximadamente en la naturaleza hay 2 a la 300 átomos en el universo, ¿verdad? Yo no puedo tener certeza de esto, es una estimación de él, pero sí puedo ver que realmente la computación cuántica tiene un gran potencial, ¿sí? Y hoy en día, que aparecen otras tecnologías como la tecnología 5G, donde todo tiene que estar interconectado, la IP versión 6, donde hay 128 bits para direccionamiento, ¿verdad? Y entonces va teniendo mucho sentido el hecho de tener mayor capacidad de cómputo. Hay que también entender que hoy en día, con la aparición de las monedas criptográficas digitales, ya vamos a ver que una de las aplicaciones de la computación cuántica es justamente la criptografía, ¿sí? Criptografía cuántica. Entonces, como son criptomonedas y se basan mucho en criptografía, entonces la computación cuántica también tiene mucha importancia para los sistemas financieros que se están viniendo en forma de cadenas de bloques, blockchain, ¿sí? También en breve voy a estar subiendo un material donde explico un poco los conceptos básicos de blockchain. Así que no se pierdan la serie que vamos a estar comenzando. Vamos a estar mostrando las otras puertas lógicas, los algoritmos, o sea, puertas lógicas cuánticas, la lógica de la cuántica es la que vamos a estar mostrando, los algoritmos cuánticos, y vamos a estar viendo también algunas plataformas que ya me permiten trabajar en aprendizaje automático y machine learning, TensorFlow de Google también, Amazon Web Service tiene su propio, sus primeras, existen también proyectos en Amazon Web Service donde yo puedo ver, ahí vamos a ver aplicaciones de computación cuántica y también proyectos open source en Python, ¿sí? Entonces, con eso me voy despidiendo diciendo entonces que esta es la década de la quinta generación de telefonía móvil y esta década del 2020 es donde la computación cuántica va a comenzar a tomar relevancia, ¿verdad? Y va a comenzar a influir en prácticamente todas las áreas del conocimiento humano. Entonces tenemos que estar preparados. Un placer y muchas gracias.